Buenos días. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Buenos días. Bienvenidos a la segunda mesa de esta mañana, en la que vamos a tener el placer de escuchar a dos autores que son dos representantes, dos excelentes representantes de un género que es muy querido y muy apreciado en Alemania, como es el género criminal, el Krimi, ¿no? Un género que aquí se publica muchísimo, aunque en España ya no les vamos a la zaga, un género que aquí se lee muchísimo, aunque no está exento también de los prejuicios a los que se ven sometidos los géneros considerados más populares. Vamos a hablar con dos autores que ahora me doy cuenta, vamos a ser tres aquí, más o menos de la misma generación, aunque los dos autores que tenemos hoy tienen trayectorias muy diferentes. Vamos a hablar de sus obras, pero también me gustaría que nos hablen de cómo ven ellos el género en España, y me gustaría también que muestren o presenten brevemente al público alemán pues algunas de las características específicas del Krimi, de la novela negra, la novela policíaca española, para que despierte su interés. Y como la idea también de una feria del libro es despertar interés, suscitar interés, curiosidad por los autores presentes, pues que tengan ustedes curiosidad para leerlo, sea en español o sea en alemán, o sea que esto pueda suscitar además un mayor flujo de autores españoles, de Krimi español, que es de altísima calidad para que llegue a Alemania. Tengo aquí a Berna González Harburg. ¿Digo los años? Bueno, somos de los 60 Sí, todos, no hace falta especificar tantísimo. Somos todos de los casi iguales. Somos de los 60 y como si digo los años, la que sale perdiendo soy yo, nos vamos a quedar con que somos todos de los 60. Por poquito, por muy poquito. Bueno, sí, solo hay 10 años en los 60, así que... Pero bueno, lo vamos a dejar así, que somos de la generación de los 60. Berna González Harburg, que es periodista, ha sido directora de Babelia, subdirectora del País, tiene una larguísima trayectoria también como corresponsal, ¿no? Y que ha entrado en la literatura y en la novela negra, si no me equivoco, en el año 2002, ¿no? 2012. O sea, casi recién llegada, pero ya con una obra que va creciendo y aumentando paso a paso. Hablaremos después de estas obras. Lorenzo Silva, también de la generación de los 60, ¿no? Con una trayectoria muy dilatada, porque tú empezaste con tu primera novela de policíaca en el año 98. Sí. Y llevas además muchísimas obras publicadas y una serie que es la que estamos presentando hoy, que llega ya a su volumen 13. Sí. ¿No? 13 aventuras, historias con tus protagonistas. Ahora hablaremos también de ellos. Como veis, aquí tenemos pues dos autores emergentes y que siguen emergiendo, y dos autores que representan, yo creo, lo que caracteriza la novela, una buena parte de la novela policíaca española, que es una novela muy apegada a la sociedad, porque ambos tocáis temas candentes, pero que también tienen un carácter universal. Y quería recordar para empezar, para daros pie a vosotros, para que habléis, una frase que dijo Sergio Ramírez, un autor que muy admirado también, que dijo que la literatura no quiere convencer a nadie. La literatura lo que quiere es hacer preguntas. Y a vosotros dos, como autores de novela negra, me gustaría preguntaros primero, ¿cuáles son las preguntas que os mueven? ¿Qué os mueve? ¿Cuáles son las preguntas que nos queréis plantear en vuestras novelas? Empezamos contigo, Berna, después Lorenzo. No hay orden predefinido, pero te he mirado a ti primero. Bueno, muchas gracias a los que estáis aquí, muchas gracias a la organización y gracias a Rosa, porque ella es una gran representante también de la novela negra española, que absolutamente con una obra admirable que también quiero resaltar. Bueno, preguntas. Me gusta muchísimo esa frase de Sergio Ramírez y efectivamente... Yo creo que primero hay que distinguir, hay mucha gente que cree que en la novela negra venimos a arreglar el mundo o venimos a denunciar. Quiero decir que lo que venimos es a escribir libros, a amar la literatura. O sea, yo llego a la novela negra, como llego a la novela, por amor a la literatura, por amor a las palabras. Esa es mi primera gran motivación. Y
La siguiente, en igualdad de condiciones, es compartir con los lectores ese mismo amor a las palabras. Quiero resaltar que este es el principal motor, el amor a las palabras, el amor a la literatura, el amor a la lengua de Cervantes. Antes en nuestro café anterior hemos estado hablando del Quijote. Y después, ¿para qué sirve todo esto? Efectivamente, para, no sé si responderse a las preguntas, porque hay muchas que quedan incontestadas, pero sí para profundizar en aquellos temas que no podemos comprender. Yo cada vez que me ha surgido la idea de un libro, ya sabéis que un libro empieza con una chispa, otras pequeñas chispas, si al final se unen esas chispas, empiezas a lograr una obsesión que se va convirtiendo en un libro y siempre efectivamente ha estado entrelazada por la perplejidad ante circunstancias que yo no puedo comprender. Es decir, por mencionar algunos casos, la pederastia en la Iglesia, por ejemplo, y más que la pederastia en la Iglesia, cómo la Iglesia tapaba y tapa en ocasiones esa pederastia cambiando a los profesores de colegio. Cuando yo me encuentro como periodista muchas veces ante noticias, ante acontecimientos que no puedo comprender, la literatura me ha servido para sumergirme e intentar acercarme a esas preguntas que son incontestables o otras circunstancias de corrupción, de abusos, porque al final la novela negra también es un choque, es un territorio de choque entre el abusado y el abusador. Por eso, pues sí, efectivamente es un género excelente para hacerse esas preguntas, para abordar el amor a la palabra. Yo creo que los tres que estamos aquí ambicionamos una literatura negra de alta calidad, es decir, no es lo más, aunque luego sea comercial en unos más que otros, pero quiero decir que nuestro primer cometido es la calidad literaria. Y bueno, ahí me quedo para escuchar a Lorenzo. Sí, bueno, yo en primer lugar quería agradecer que nos acompañes, Rosa, y también invitar a quienes nos escuchan, si no conocen su obra, tanto la que tiene con Sabine Hoffman como individualmente, bueno, tenemos el privilegio, Berna y yo, de que nos modere una gran autora del género negro español contemporáneo, ¿no? Y respondiendo a la pregunta, la verdad es que a mí sí me interesa la novela policíaca es fundamentalmente por dos razones. Una es la que acaba de señalar Berna, ¿no? Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo diré una vez más, ¿no? Yo no escribiría novela policíaca si no hubiera leído a Raymond Chandler. Yo he disfrutado de adolescente leyendo las novelas desde Agatha Christie hasta Conan Doyle o Dashiell Hammett. Ninguno de esos autores a mí me habría llevado a escribir novela policíaca. Y si lo hago es porque me tropecé con Raymond Chandler, que también era un autor que amaba las palabras y que amaba la lengua en la que escribía, que era la lengua inglesa, ¿no? Raymond Chandler, aparte de uno de los grandes padres de la novela negra norteamericana, es uno de los grandes prosistas en lengua inglesa del siglo XX, ¿no? Además, con un aliento poético permanente, ¿no? Que está en sus títulos. Sus títulos son todos imágenes poéticas y sus novelas están llenas de imágenes poéticas. Y hay una frase de Raymond Chandler que lo explicita por si alguien tiene alguna duda, ¿no? Que es todo empieza en la poesía, que es lo que él empezó a escribir, además de joven, y algún poema suyo se conserva, ¿no? Y esa es la primera llamada, ¿no? La primera llamada es, aquí se puede hacer literatura, aquí puede tener un campo de maniobras alguien que, como decía Berna, ama las palabras y ama lo que los grandes autores de nuestra lengua, y de todas las lenguas, pero escribimos en español, han hecho con la lengua española, ¿no? Y la segunda razón que a mí me lleva a la literatura policíaca es que su asunto tiene un potencial, y tiene un potencial singular. Yo diría que incluso único. El asunto de la novela policíaca o de la novela negra, o como se la quiera llamar, yo por esto no me peleo nunca, el asunto principal es el hecho criminal. El hecho criminal no es un hecho cualquiera. El hecho criminal produce una ruptura del orden social. Una ruptura del orden social tan grave que la sociedad ha creído necesario establecer una respuesta penal, ¿no? Yo aquí a lo mejor tengo cierta deformación porque estudié Derecho y ejercí la abogacía durante unos cuantos años, ¿no? Pero esto es muy relevante, es decir, hay muchas conductas que son contrarias a la ética social, hay muchas conductas que son reprobables en términos sociales, hay muchas conductas que además son ilícitas, pero solo unas pocas constituyen ilícitos penales, es decir, se convierten en hechos criminales. Y el hecho criminal para mí tiene una doble dimensión fascinante que te permite abordar multitud de historias interesantes para proponérselas al lector
y para arrojarle a ese tipo de preguntas que dice Sergio Ramírez que no son fáciles de responder. ¿No? El hecho criminal siempre tiene dos dimensiones y a mí me interesa que la novela policíaca se acerque a las dos. El hecho criminal siempre tiene una dimensión social. No se delinque igual en un barrio pobre que en un barrio rico. Y he dicho no se delinque igual, no he dicho no se delinque más o menos. En un barrio rico se puede delinquir más, pero de otra manera, de cómo se delinque en un barrio pobre. Y por otra parte, no todos los que nacen, por ejemplo, en un barrio pobre, con una vida difícil, acaban delinquiendo. Luego tiene una dimensión individual. Es decir, la pregunta tiene que ver con la raíz del mal. Eso lo decía un gran autor español también, Ramón Sender, que el trabajo del escritor es indagar el mal. No decía resolverlo, remediarlo efectivamente, ni denunciarlo, ¿no? Como algunos a veces tienen, ¿no?, esa vocación de solucionar los problemas escribiendo novelas, ¿no?, sino indagarlo. Y esa indagación del mal, tanto individual como social, a mí me parece un asunto fascinante, de primer orden, no es un asunto secundario, no es una bagatela, es una de las cosas más trascendentes. La delincuencia que registra una sociedad retrata esa sociedad. Sí, Cuando es sistémica, además, la retrata de una manera terrible, ¿no? esa era mi siguiente pregunta. ¿Ves? Es que me lo has puesto, no está ensayado nada aquí, Sí. esto me lo ha puesto... No, quería añadir solo una cosa, pero lo digo luego si quieres. No. No, porque me gustaría que siguiéramos un poco por este hilo que acabas de apuntar y que también se asomaba en lo que nos ha dicho antes Berna. Uno de los universales que creo que estamos todos de acuerdo, uno de los universales humanos es nuestra capacidad para delinquir, ¿no? Para eso lo tenemos todos, está en todas las sociedades, pero cada sociedad produce su propio tipo de delito, ¿no? Porque es una estructura diferente, funciona diferente. Y ya que estamos hablando de lo que es la novela policial, el crimi español, ¿vosotros podríais apreciar que la sociedad española, por su constitución, por su historia, por su estructura, presenta una forma de criminalidad específica? Tú ya has hablado del tema de la pederastia en las escuelas, que es lo que ha salido a la luz últimamente en todas partes, pero en un país donde la Iglesia ha tenido una protección especial, se ha ido tapando siempre de una manera que ahora nos resulta absolutamente escandalosa, pero ahora está saliendo a la luz y esto tiene mucho que ver con las estructuras del país, como ha funcionado España en muchos años. Pero ¿diríais que hay una forma de delinquir que muestra lacras sociales específicas y que aparece en vuestras novelas? Porque no es lo mismo delinquir en Alemania que delinquir en Canadá, que delinquir en Argentina. Hay otras formas de delito. ¿Diríais que hay algo que reconocéis como muy específico por cómo ha evolucionado la sociedad española, al hilo de lo que tú decías, de esta parte social? Sí, sin duda. Yo, fíjate que cuando empecé a escribir, que efectivamente lo hice con cierta tardanza con respecto a otros, en parte era porque pasé algunos años bloqueada en el sentido de si ya ha existido Raymond Chandler, si ya ha existido, yo qué sé, Lorenzo Silva, si ya ha existido los que sea, ¿no? O sea, Banville o Patricia Highsmith o Agatha Christie, ¿qué voy a aportar yo si ya está todo hecho? Y me llevó unos años comprender que no estaba todo hecho, que cada uno tiene el derecho a retratar su tiempo, su idiosincrasia, su geografía, su demografía, sus crisis, sus incertidumbres. Si no, quiero decir, la música se habría parado en los Beatles o se habría parado en Elvis Presley. Entonces, tenemos que, o sea, no es solo un derecho, es casi, tampoco una obligación, pero quiero decir, nosotros como actores de nuestro tiempo tenemos el prurito de reflejar nuestro tiempo. Y ahí voy a la novela negra. La novela negra es un gran retrato de su tiempo. Y los ambientes de Raymond Chandler en el Estados Unidos de los años 50, 40, yo creo que desde los 30, evidentemente tenía unas componendas y una de género, de criminalidad y de todo, que no son las mismas que las de Conan Doyle, evidentemente, y que no son las mismas que las de Lorenzo, Rosa o yo, ¿no?, en este caso. A partir de ahí hay algo muy importante que es nuestro tiempo, y para empezar hay algo importantísimo en todas las geografías que no estaba en esos tiempos, que es la tecnología. O sea, hoy el crimen ha cambiado
Y quiero decir, si Conan Doyle, Sherlock Holmes, se fijaba en un pelo en la ropa o en una barra de labios como la que acabo de dejar en un vaso, hoy eso no son las pistas, o sea, los criminales actúan en la red y nuestros detectives tienen que ser listos y disponer de todas las herramientas para perseguir los delitos en la red. Eso ya es un primer reflejo de nuestro tiempo. Respecto a la geografía, sí, evidentemente, por ejemplo, en este caso de la pederastia que hemos citado, que ha ocurrido en otras partes, pero lo he citado porque hace 2 o 3 días o ayer salió otra vez, me llegó una alerta en El País de un colegio donde un profesor había estado grabando a las alumnas desnudas desde hacía 5 años, ¿no? Y por cierto, los grupos de WhatsApp de ese colegio se quedaron en silencio. Ese es el tema de mi primera novela, de Verano en Rojo. Es decir, ocurrió hace 10 años, ocurre ahora. En El sueño de la razón, que en alemán se ha traducido como Goyas Ungeheuer, si es que lo sé decir medianamente bien, nos encontramos con un mundo, por ejemplo, de ocupas, de indigencia, con un mundo en el que la crisis que hemos sufrido en los últimos años en España, que ha generado tal desigualdad social, provoca esas tensiones entre abusadores y abusados y que queda reflejado en el libro. Bueno, si quieres me quedo ahí. Es decir, quiero subrayar que efectivamente yo creo que nuestra tarea o la que yo me propongo es retratar nuestro tiempo, nuestra geografía, nuestra condición, también las cuestiones de género, también las cuestiones de diferencia social y que creo que mis libros, como nuestros libros, son ejemplo de eso. No podrían ser de Los Ángeles de los años 50, son de hoy, ¿no? Que tú, Lorenzo, al hilo de esto, desde el 98 has ido siguiendo, ¿no? con tus guardias civiles, has ido siguiendo muy de cerca, ¿no? los temas que preocupaban socialmente y además las diferentes, si vamos siguiendo tus novelas, veremos cómo ha evolucionado el delito en España, cómo han cambiado las formas. Y la investigación criminal, ¿Sí? La investigación criminal, ¿no? La primera investigación, que es una investigación, la novela yo la escribí en el año 95, pero se publicó en el 98, pero bueno, lo que tenía en la cabeza era la realidad policial y criminal del 95 y también la realidad judicial. Yo entonces además ejercía la abogacía todavía, ¿no? Lo comparas con la última y la investigación es casi rupestre, ¿no? Comparada con la última investigación. Pero hay una cosa muy interesante, dices que hay una delincuencia, un tipo, se puede caracterizar de alguna manera la sociedad española a través de su delincuencia, sin duda. Y lo primero que hay que decir es que la sociedad española contemporánea, la rabiosamente contemporánea, la del año 2022, es una sociedad muy poco violenta. Un país de casi 50 millones de habitantes no registra al año más allá de 300 homicidios. Eso es la mitad de lo que hay en un año en la ciudad de Baltimore, que es una ciudad de 700.000 habitantes. Es decir, realmente es una sociedad poco violenta. Y esa es una buena... 300 muertes violentas son 300 historias terribles, pero sobre 50 millones de habitantes, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, si uno analiza esa violencia, y hay quien prefiere fantasear con la violencia criminal, y esto es lícito y es legítimo desde el punto de vista artístico, yo no soy nadie para cuestionarlo, pero a mí me parece más interesante, y siempre ha sido mi enfoque, como me parece que el de Berna, mirar a cuál es la violencia real que existe, la violencia homicida. Por ejemplo, una porción enorme de esas muertes violentas criminales se producen en el ámbito familiar. A mí me llegó a decir un policía español, el lugar más peligroso en España es tu casa. ¿Por qué? Porque la calle no es peligrosa, ¿eh? En Caracas la calle es muy peligrosa y la casa es un lugar de refugio. En España la casa es más peligrosa que la calle. Eso ya está contando algo de una sociedad. Está contando algo de no solo de la delincuencia que tiene, de la forma que tiene de estructurar sus relaciones personales, de la justicia social que ha sido capaz de implantar, que en España es bastante razonable, eso conduce a que solo haya 300 muertes violentas, sino también de otra cosa importante, por ejemplo, de esas 300 muertes al año, la policía a la que pertenece el personaje de Berna y la Guardia Civil a la que pertenecen mis personajes consigue esclarecer entre el 95 y el 97%. Eso quiere decir que en España un delincuente se lo piensa muchísimo antes de matar a una persona, porque sabe que las probabilidades de acabar cumpliendo 20 años de prisión son elevadísimas. En Caracas, donde el índice de resolución puede ser del 3%,
la gente no se piensa nada asesinar, porque puede ser una buena solución en muchas circunstancias y la probabilidad de tener que pagarlo es muy baja, ¿no? Eso nos cuenta algo de la sociedad y nos cuenta algo que también hay que contar, ¿no? Y que a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha generado cierta incomprensión, porque hay gente que prefiere, por ejemplo, tener una visión de la Guardia Civil como la de García Lorca, ¿no? Como si tuviéramos la Guardia Civil de hace 100 años, ¿no? Aunque también habría que ver en qué medida García Lorca reflejó la realidad de la Guardia Civil de hace 100 años, pero eso lo vamos a dejar entre paréntesis, ¿no? Entonces, bueno, oye, ¿por qué no contar? Es relevante que una sociedad tenga unos servidores públicos que sean capaces de intimidar a los delincuentes hasta el punto de forzarlos a retraerse. Hay mafias organizadas en España que no asesinan y, por supuesto, lo necesitarían, pero se contentan con lesionar. Por ejemplo, le pegan un corte a alguien en la pierna y lo dejan en un hospital para que se asuste, Perdona, que me porque ría. se está empezando a desangrar, pero sabe que en el hospital lo van a curar y no Suerte. se va a morir. Qué suerte. Entonces, claro, Sí. no, pero es verdad. Sí, Oye, sí, sí. en otro sitio ese hombre dejaría una viuda y 3 huérfanos. Y aquí, pues bueno, pues se lleva un Cojo. susto, pero es verdad. O sea, Sí, esto sí, lo sí, hacen sí. precisamente porque un homicidio se investiga hasta el final. Oye, en España, yo conté la historia en un reportaje de un homicidio, una chica de 15 años a la que asaltaron, violaron y asesinaron en Algete, y el equipo de la Guardia Civil que lo llevó estuvo 18 años investigando y acabaron encontrando al asesino que vivía en Francia. Lo acabaron encontrando, no dejaron de trabajar durante 18 años. Un hombre que no tenía ninguna relación con la chica, que fue una coincidencia, además en una carretera de noche, en medio de la nada, sin testigos, pues lo encontraron. Este caso que acaba de contar Berna González Harburg de este colegio, lo está investigando la Guardia Civil también y tiene absolutamente toda la evidencia de todos los archivos de este tipo. Bueno, Este no tipo todo se es va- tan perfecto, ¿eh? Bueno, Yo no todo es tan perfecto, pero aquí están funcionando las cosas. ¿Puedo Aquí replicar? están Por funcionando supuesto, las para cosas. eso estáis. Aquí están funcionando las cosas. Quiero decir, nada es perfecto en ningún sitio, pero hay sitios donde todo es muy imperfecto. No estoy haciendo errores policiales y judiciales, los hay en todas partes y también en España, por supuesto, ¿no? Pero luego también a mí me parece que la novela negra puede ser una forma interesante de narrar no solo la violencia criminal, sino cuál es su trasfondo y cuál es el trasfondo sociológico, ¿no? Tú hablabas de la serie de novelas a lo largo de 20 y tantos años, donde se habla de corrupción política, corrupción empresarial, corrupción policial, en varias de las novelas de la serie de Bevilacqua. Se habla de narcotráfico, se habla de ciberdelincuencia, se habla de violencia intrafamiliar, se habla de trata y explotación de personas, se habla de terrorismo, porque la sociedad española no es una sociedad violenta. Pero si esto lo hubiéramos hecho hace 15 años o hace 20 años, tendríamos que decir que en España existía una violencia política que mantenía extorsionadas a cientos de miles de personas y que al año entregaba varias decenas de asesinatos de hombres, mujeres y niños, y de hombres y mujeres delante de sus hijos pequeños. Bueno, eso la sociedad española lo ha conseguido vencer policial y judicialmente. Esto es una cosa que también hay que contar, ¿no? Es decir, la novela negra, por supuesto, tiene una vocación de, si no de denuncia, de señalamiento del mal, ¿no? Pero también puede servir para señalar en qué sentido una sociedad acierta a funcionar y por qué no contarlo. Berna, tú querías... No, mi pequeña réplica es que, perdonad no, que está- vuelva no, no, a esa eso novela, es lo El verano en interesante. rojo, que es la que aborda no tanto la pederastia como el velo que cubre la pederastia, que ha cubierto la pederastia en la Iglesia y que ahora, por cierto, va a llegar a cine en el 2023. Se ha rodado ya la película. Pero a lo que quería ir es que esa novela parte de un caso real, parecido a este que se ha conocido estos días, en el que resulta que un colegio detectó que un profesor grababa a los niños y le fue cambiando de colegio varias veces en España. Creo que en la misma orden, de Bilbao pasó a Vitoria, de Vitoria pasó a Madrid, y finalmente, como en cada colegio volvían a surgir denuncias de padres, lo mandaron a Latinoamérica. No recuerdo si a Chile o Uruguay, porque hace ya 12 años. Y fue la policía de ese lugar, de Chile o Uruguay, ahora no recuerdo bien, la que detectó que este hombre intercambiaba archivos pederastas por internet. Fueron a donde le habían acogido en la orden allí en ese país, y resultó que tenía guardados en su celda, en su habitación, cientos de grabaciones de niños españoles de todos esos colegios en los que había estado. Y a raíz de eso, esa policía latinoamericana lo denunció vía Interpol, se puso en contacto con la española y a partir de ahí surgió el caso en España. Es decir,
somos un reflejo, hacemos un reflejo no solo de las formas policiales, avances policiales, sino de la sociedad. ¿A qué voy? A que aquí no solo la policía había fallado, es que tal vez no había fallado porque nunca había llegado, perdón, acabo. Llegó la denuncia, se Lo que activó, falló, claro. exacto, Amigo. exacto. Lo que quiero decir es que la sociedad entera había fallado, los colegios habían fallado, la cúpula eclesial había fallado, los padres habían fallado. Pero mira, es muy interesante lo que dices, Berna. Ese reflejo de una sociedad que desde mi punto de vista sale de una dictadura, o sea, no olvidemos que España dejó la dictadura hace solo en el 75, 76, entonces tenemos un pozo todavía de poder de la Iglesia Católica. Perdón que estoy profundizando en esto, que no era el tema, pero nos interesa. Pero quiero decir, ha habido una sociedad atemorizada que ha comprado o sea, el discurso a la Iglesia en lo bueno y en lo malo, que ha callado. Entonces, han fallado muchas cosas, muchas capas que deben vertebrar para bien la sociedad, han fallado. Y efectivamente, bueno, por eso quería decir que efectivamente la Pero policía ha fallado el conjunto de la sociedad. de la Es decir, a sociedad, veces sí, se y tiende, eso es lo que por ejemplo, el reflejamos también. franquismo se tiende a asignar de una manera preferente sobre los cuerpos policiales, ¿no? En 1950, en España, era franquista la policía, la Guardia Civil, la Judicatura, Correos, la Dirección General de Cine, que censuraba las películas, es decir, era todo franquista. ¿Eh? Y el viaje desde el franquismo, no todo el mundo lo ha hecho a la misma velocidad. Claro, atañe a todos. Y yo que ejercí la abogacía en los años 90, me pude dar cuenta todavía en los años 90 que había sectores de la administración española que no habían hecho el viaje del franquismo, que seguían considerando que los ciudadanos eran súbditos a los que disponían lo que tenían que hacer. Y sin embargo yo me empecé a encontrar, por ejemplo, que cuando iba a un cuartel de la Guardia Civil o iba a alguna comisaría de policía, me encontraba funcionarios ya más conscientes de los derechos y libertades. Y aquí puede haber habido una falta de denuncia, en ese caso, por parte de todos esos medios, pero en el momento que la noticia llega a una de las unidades que tiene la policía de protección de menores o a una de las unidades que tiene la Guardia Civil de protección de menores, ahí ni se lo piensan. Sí, sí. Se disparan como una ballesta y son mucho más eficaces y van y se llevan por delante lo que haya que llevarse. Bueno, pues peor, fallan las capas distintas de la sociedad, ¿no? Sí. Oye, España es un país que ha metido en prisión al cuñado del rey. ¿Cuántas Uy, monarquías si europeas han pasamos metido? saltamos de la Iglesia a la monarquía, No, pero es bueno, verdad. esto se va a poner muy El interesante. cuñado del rey está en régimen abierto, pero está en prisión por una investigación de la Guardia Civil. En Europa hay varias familias reales en Europa, ¿no? Hay varias. Hay varios casos oscuros, alguno muy oscuro. ¿Cuántos están ni siquiera imputados? Y nosotros tenemos también muchos oscuros por resolver, pero creo que justamente con lo que estáis contando estáis reflexionando sobre lo que me parecía que era interesante para decir, bueno, ¿qué ofrece el crimi español? ¿Qué refleja el crimi español? Los lectores alemanes, ¿con qué se van a encontrar cuando aborden vuestras obras para conocer? Porque creo que la lectura de la novela policial, la novela criminal, cuenta con un lector con una gran curiosidad. Los lectores de novela policial además leen a través de todos los países y porque eso les aproxima a estas sociedades. Y creo que está a través del delito, como habéis dicho, a través de estas fracturas que se dan, ¿no? Porque cuando rompes es cuando te puedes asomar por esa grieta y mirar lo que normalmente queda debajo de la superficie. Entonces, estáis sacando unos temas que creo que son en algunos comunes a muchas sociedades, pero que adquieren una forma específica en la sociedad española y viendo tu trayectoria, Lorenzo, pues podemos ir siguiendo qué cambios se han producido, qué cosas todavía tenemos pendientes, ¿no? Y Bernal, en tu caso, claro, al empezar en el 2012, nos muestras una sociedad más moderna, pero también con muchas lacras y una sociedad que ya tus novelas empiezan en momento de crisis, ¿no? Van de crisis en crisis, ¿no? Y tú en tus novelas, en cambio, hemos visto las novelas escritas en el momento en el que teníamos bonanza, cuando éramos nuevos, ricos, que nos duró poco. Pero bueno, Esas son las primeras y luego las rebajas. Después las rebajas, pero el momento en que pensamos, bueno, ya aquí somos los reyes del mambo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos aporta también leer las novelas policiales de diferentes países, que vamos viendo el retrato de una sociedad que nos permite
pongámonos en la perspectiva alemana, nos permite contrastar con la sociedad alemana, ver las diferencias, relativizar, que creo que esto es fundamental, ¿no? Relativizar las sociedades, la sociedad en la que estamos inmersos, para aprender cómo funcionan las cosas en otro y ver que lo nuestro no es absoluto. Y creo que la novela policíaca aporta muchísimo para relativizar, para salir de nuestros márgenes, de lo que tenemos, lo que damos por supuesto. Y como nos queda todavía un poquito de tiempo, me gustaría también daros más pie para que habléis de vuestro proyecto concreto, es decir, de esta pareja de guardias civiles que en su momento fue algo muy rompedor, que fue muy atrevido, que introdujeras guardias civiles y de esta comisaria Ruiz, un personaje que gana con cada novela, al que haces sufrir mucho, pero creo que quieres muchísimo también, pero que le haces sufrir mucho enfrentándola siempre a conflictos tremendos. Quizás presentar brevemente este proyecto, porque los dos sois autores en la novela policial de series, ¿no? De series, que es algo muy querido también por los lectores, porque son compañeros. Yo me imagino que Bevilacqua y Chamorro son para ti familia ya, ¿no? Sí, 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 yo a veces los siento aquí que me están vigilando, ¿no? Yo casi los veo. Casi siento que me están están vigilando. ahí, te lo puedo decir. No, hay una cosa que me preguntan muchas veces, que es ¿cuánto tiene Bevilacqua de mí? Y yo siempre le doy la vuelta a la pregunta. A estas alturas, ¿cuánto tengo yo de Bevilacqua? Es decir, ¿cuántas cosas que yo jamás me habría planteado en la vida me las planteo por llevar 25 años con este personaje, ¿no? Desde cómo captar la mentira en una persona hasta dónde están puestas las cámaras de seguridad en un aeropuerto. Yo entro a los aeropuertos y voy buscando las cámaras de seguridad y digo, además, ¿para qué? Sí, que yo las vea no sirve para nada, pero bueno. Y son cosas, son sensibilidades que me han despertado los personajes literarios, ¿no? Yo tengo que decir que para mí fue un proyecto, aunque parecía muy temerario, muy fácil, porque es un proyecto que encaja mucho con mi concepción de la literatura, ¿no? Mi concepción de la literatura es la de una herramienta que sirve para iluminar las zonas de sombra, allí donde no mira nadie. Y cuando yo descubrí en el año 95 que nadie estaba mirando en la investigación criminal de la Guardia Civil, que nadie en la literatura española en más de siglo y medio había convertido en protagonistas de una investigación criminal a los policías que llevan más tiempo investigando crímenes en España, cuando me di cuenta de que la visión que tenía la gente de la Guardia Civil era la parte de arriba del iceberg, o sea, no es que estuvieran 9 de 10 partes sumergidas, sino bastante más, dije, esto es un filón para un escritor. Yo además los conocía, yo trabajaba, he tratado con ellos en investigaciones criminales, ¿no? Por ejemplo, yo en el año 95 pues ya me había encontrado con alguna chica de 21 años que era guardia civil, cosa que a todo el mundo le sorprendía mucho porque las mujeres entraron en la Guardia Civil muy poquito antes, ¿no? Es decir, que ese personaje que para casi todo el mundo era marciano, yo lo había conocido profesionalmente. Y dije, esto tiene mucha fuerza porque está sin hacer. Y lo que está sin hacer es lo que quiere un escritor. Oye, que te den eso, que te den ese regalo, ¿no? Si tu país te da el regalo de que nadie en siglo y medio ha considerado que personajes tan interesantes pueden ser protagonistas de una novela, pues ancha es Castilla, ¿no? Como decimos también en España, ¿no? Y yo me lancé ahí, empecé a moverme con ellos y algunas cosas me han salido por suerte. O sea, por ejemplo, la decisión de que fueran un hombre y una mujer, una de las pioneras, además, de la Guardia Civil. La decisión de que fueran miembros de una unidad central, que la gente me decía en la primera novela, esto te lo has inventado. Esta unidad no existe en la Guardia Civil. La gente creía que los guardias civiles solo eran hombres con bigote que patrullaban por los caminos, ¿no? La unidad central operativa, que era todo el mundo conoce en España, porque ha resuelto crímenes muy conocidos, desde el de Diana Quer a tantos otros, ya existía en el año 95. Lo que pasa es que nadie lo sabía, ¿no? Bueno, pues yo me puse a trabajar con ellos y descubrí que me permiten hablar de todo y que me permiten... El homicidio es un crimen muy democrático, lo puede sufrir cualquiera y lo puede cometer cualquiera. Eso no se puede decir ni del narcotráfico, ni del atraco a bancos, ni de... Y es un crimen, además, que mis investigadores pueden investigar en toda España y fuera de España, con lo que ellos han viajado por toda la geografía española, incluso a Italia o a Afganistán. Y a través de ellos, pues yo he podido acercarme a historias de las que para mí eran relevantes, ¿no? Tampoco me quiero enrollar ni ser prolijo, pero, no sé, por ejemplo, el narcotráfico en el Estrecho. El Estrecho de Gibraltar es algo más que narcotráfico. En el Estrecho de Gibraltar hay narcotráfico,
tráfico de personas, blanqueo de capitales, está Gibraltar, que es un paraíso fiscal en muchos sentidos, es un espacio de ebullición, es la bisagra del mundo, es la bisagra entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur. El estrecho de Gibraltar es la bisagra del mundo. Yo he ido bastantes veces por allí, he salido varias veces por la noche en una patrullera y lo que allí se mueve por la noche es espectacular, ¿no? Digo, esto hay que contarlo, porque además la literatura española apenas lo estaba contando. Por ejemplo, la corrupción, ¿no? El hecho de que, en España ha habido redadas en las que se ha detenido a la vez a 6 alcaldes del partido en el gobierno, y el presidente del gobierno se ha enterado por las noticias. Oye, esto es muy significativo. ¿Por qué se produce esto? Pues esto se produce porque hay unos policías que cuando cae una denuncia la empiezan a investigar. Y cuando ese procedimiento policial llega a un juez, el juez, que podría temblar antes de imputar a tanta gente del partido del gobierno, estamos hablando de los años 13, 14, 15, 16, hay una crisis económica terrible, la gente está perdiendo su casa, la gente está perdiéndolo todo, y la judicatura se siente interpelada por la ciudadanía para corregir esas conductas de los poderosos. Y empiezan a entrar en prisión alcaldes, exministros, expresidentes de comunidades autónomas. En este momento hay un procedimiento en Valencia, que también ha sido investigado por la Guardia Civil, lo digo porque es así, en el que están imputados 3 presidentes de la comunidad autónoma. 3. 1, 2 y 3. No sé si eso habla bien de la Guardia Civil o mal de España. Bueno, habla mal de España y bien de España. Es decir, corrupción política hay en todas partes y no en todos los sitios se corrige. Es verdad que hay sitios donde hay más controles internos previos que evitan a lo mejor tantos procedimientos posteriores, ¿no? Que sería el ideal. Pero bueno, yo no estoy hablando ni bien ni mal, sencillamente estoy contando una realidad, ¿no? Es una realidad para mí interesante, y que es interesante ver qué hay debajo de esos procesos de corrupción y por qué hemos llegado a esos resultados, ¿no? O por ejemplo, pues la novela que yo situé en Afganistán. Oye, a mí me llamó mucho la atención que España estuviera durante 20 años en un escenario bélico, enviando hombres y mujeres a morir y matar. En Afganistán murieron más de 100 militares españoles y tuvieron decenas de enfrentamientos armados en los que mataron a cientos de talibanes. ¿Y la literatura española? O sea ¿Dónde que está? lo que has ido haciendo con tus personajes es ir acompañando lo que estaba pasando en ese momento y meterlos siempre. O sea, Bevilacqua y Chamorro han estado siempre donde Porque pasaba porque la lo puedo cosa. hacer, además. Es decir, No, claro. yo me invento un crimen, que es una muerte que ha pasado en alguna base militar, ha habido muertes sospechosas, y si hay una muerte en una base militar en el extranjero, es la Guardia Civil la que investiga la muerte, con lo que lo puedo hacer. O sea, no lo hago forzando el pie, sino porque lo puedo por hacer. eso, que te ha dado mucho juego tener estos sí. personajes y durante 25 años, dices, ¿no? 25 Llevarlos, o sea, viajando por todas partes Y he podido incluso acercarme a cosas como el terrorismo de ETA, donde Bevilacqua tiene un pasado, o el independentismo catalán, donde también Bevilacqua tiene un pasado, y también lo puedo meter en investigaciones, porque el independentismo catalán, aparte de promover un referéndum, también llevó a cabo malversaciones de caudales públicos, también entabló contactos con los servicios de información rusos. Todo eso son actividades delictivas que puede y debe investigar una policía. En este caso la Guardia Civil. Y si pasamos a tu protagonista, háblanos de ella. ¿Por qué? ¿Por qué una policía? ¿Por qué una policía? Este personaje tan visceral, ¿no? Tan temperamental, además rodeada creo que en las series también los secundarios son fundamentales, ¿no? No solo Bevilacqua Chamorro y sus acompañantes, en tu caso también tienes todo un elenco. Y la pones en situaciones también duras, fuertes. ¿Por qué escogiste que fuera policía? ¿Por qué? Sí, la verdad es que esto que dices de los secundarios es importante, porque tener una serie significa tener muchos platillos en marcha, ¿no? Y con cada personaje y su evolución. Y es verdad que tienes a los dos tuyos aquí y a los secundarios. Yo siento que tengo mucho cariño a alguno, manía a otro. Es decir, es una gran familia que te acompaña y a la que debes, cuando dejas de escribir, sientes que los aparcas, pero no, te acompañan y te sientes un poco en deuda con tu propia obligación de seguir. Entonces, ¿por qué la comisaría Ruiz? Bueno, hilando con tu pregunta anterior sobre cómo las novelas negras retratan su tiempo, yo he utilizado muchas novelas negras para viajar. O sea, yo me iba a Sicilia y leía Camilleri, o me iba a México, bueno, o a veces no vas, pero quiero decir que me he acercado a Argentina con Fernanda Melchor,
a México con Fernanda Melchor, a Argentina con Claudia Piñeiro, etcétera, etcétera. O sea, un libro te presenta un país. Yo prefiero leer una novela negra de ese país que una guía turística, ¿no? Porque te acerca a ese país. Entonces, cuando yo me propuse escribir, también lo hacía tras una herencia como lectora en la que, te habrá pasado a ti también, todos los autores en general eran hombres, todos los protagonistas en general eran hombres, y las mujeres estaban relegadas, tanto en Raymond Chandler como en Hammett, como en tantas personas, las mujeres estaban relegadas al papel de víctima o femme fatale o objeto de deseo, es decir, siempre la mujer estaba en función del hombre, en función del protagonista, en función de la investigación, no tenían espacios propios, salvo excepciones. Entonces, evidentemente, como retrato de un tiempo, yo necesitaba crear una mujer, ¿no? Y creé a la comisaria Ruiz. ¿Por qué ella es así? Bueno, yo creo que es una mujer muy identificable de nuestro tiempo, es decir, una mujer eficiente, con carrera, que efectivamente, como Lorenzo bien sabe, hoy en día las fuerzas policiales están llenas de gente con carrera ya preparada, ella es psicóloga, bueno, eficiente, con carrera, formada, que se tiene que abrir paso en un mundo de hombres, porque todavía la Policía Nacional tiene un historial evidentemente de altos cargos masculinos, de cultura masculina, como los periódicos, como todas las empresas, como todas las realidades en España y en buena parte del mundo, ¿no? Entonces, mi comisaria pues, tiene que relegar su vida privada porque tiene que demostrar que es eficaz, porque tiene que demostrar que da más que los hombres en ocasiones. Y bueno, lo que se ha ido encontrando también, efectivamente, empecé a escribir en 2010, se publicó en 2012, ya en una España muy rota. Efectivamente, habíamos salido del sueño de la España de los años 90, del sueño de la España que se abrió a Europa, que se abrió al mundo, que se modernizó, que creció económicamente, que creció artísticamente, que explosionó en la movida y en muchísimas manifestaciones culturales esplendorosas. Y cuando yo empecé a escribir, todo aquello se estaba rompiendo. Empezó la brutal desigualdad que solo ha ido creciendo a lo largo de los años y las crisis. Se vio cómo el serrín, digamos, el polvo que quedaba de la dictadura y del pasado, seguía enturbiando nuestros esquemas de poder y lo sigue enturbiando hoy. Entonces, por ejemplo, he recorrido con los temas, pues ya hemos hablado de la pederastia, he recorrido la corrupción en un mundo empresarial que quiere relegar a trabajadores sin indemnización, sin ningún tipo de derechos laborales, para que los altos cargos tuvieran sus bonus, echaban a gente. Bueno, he recorrido diversas realidades que nos han acompañado estos años, exacto, pederastia, corrupción policial, prostitución, corrupción policial, eso ya lo mencionaba, empresarial. Y en el último, el que está aquí en Alemania, si quieres menciono un poco la temática, me he ido al mundo de Goya y al mundo de Madrid, a las capas diversas que oculta la bonanza de Madrid, que tiene muchas capas que no se ven y que están en mi novela, y lo hago de la mano de Goya porque creo que es el autor, el pintor que hace 200 años, hace más de 200 años, retratando su mundo, que no era sino ese choque entre la España de la creación y la España de la destrucción, retrató también el nuestro. Y yo creo que Goya es el autor muy vigente, que lo que he querido plasmar ha sido eso, ese retrato de España como país donde es posible la belleza, la sensualidad, la creatividad, el enamoramiento, etcétera, pero también es posible la oscuridad, la destrucción, el odio, el duelo a garrotazos, si conocéis esa pintura negra donde dos hombres se machacan a garrotazos, la lucha fratricida. Entonces, he intentado plasmar en esta novela, y yo creo que por eso he interesado aquí, ese choque entre dos Españas que ya estaba vigente en la España de Goya y está vigente en nuestros días. Es que me están diciendo que tenemos que terminar. 10 segundos. Mira, no, solo quiero decir dos cosas. Una, respaldar lo que decía Berna de la importancia de los personajes femeninos para contar la gran transformación de la sociedad española. Hace
medio siglo no es que no hubiera ninguna mujer en la Guardia Civil ni en la policía, es que no había ninguna mujer juez en España. Ahora la mayoría de los jueces de instrucción son mujeres. Claro. Y otra cosa que también está en sus novelas, y creo que en todas las novelas negras españolas, también en las tuyas, ¿no? Que me parece muy interesante, que es en qué medida la aproximación a la realidad la haces a través del coro, ¿no? Aparecen muchas voces. Muchas Decía Kafka, Erskine Koch, solo en el coro hay cierta verdad, ¿no? Y me parece que eso es algo que la novela negra española ha hecho más y mejor que otras corrientes literarias en España. Y esto es un muy buen final, porque con lo que yo quiero que se vayan ustedes es con ganas de leer estos autores, con ganas de conocerlos, con ganas de descubrirlos, con ganas de traducirlos para que los que no los pueden leer en el idioma original accedan a estas novelas. Y voy a tomar para cerrar una frase del último libro de Berna. No la voy a citar literalmente porque mi memoria no da para tanto, pero va a ser viene a decir más o menos así. Habla del Manzanares, que me parece una representación una representación maravillosa de lo que es, pues, el río de Madrid. Dice, bueno, el Manzanares no es el Sena ni es el Támesis, pero es nuestro río y tiene nuestros muertos, nuestros crímenes. Aquí tenemos nuestros crímenes, son únicos, especiales, no los hay en otras partes del mundo y no se escriben de la misma manera en otras partes del mundo. Estos son los que les recomiendo que lean. Tenemos aquí a dos excelentes representantes del crimen español. Léanlos, si hay aquí traductores, editores, tradúzcanlos, llévenlos al público alemán, van a descubrir cómo es un país, como ha dicho Berna, con luces y sombras, un país que, como nos ha contado Lorenzo, ha cambiado tantísimo en tan poco tiempo. Es un país apasionante. Léanlo a través de sus crimis y no se van a arrepentir. Muchísimas gracias por su atención. Debería decirles lo que viene ahora, pero se me olvidó coger el papelito. Pero bueno, seguro que viene algo buenísimo. Así que muchas gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.